¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos haga favor de acompañar a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde, la negligencia médica. ¿Pero qué es la negligencia médica? Es un acto o omisión por parte de un profesional de la salud que no cumple con el estándar de atención esperado y que resulta en daño o perjuicio al paciente. Esto puede suceder debido a errores, descuidos o falta de competencia profesional en la prestación de servicios médicos. Para que se considere negligencia, debe demostrarse que el profesional actuó de manera que desvió significativamente de lo que haría otro médico en las mismas circunstancias. La negligencia médica no solo afecta a la salud del paciente, sino también su bienestar emocional y su calidad de vida. En nuestra legislación existen leyes y procedimientos para reclamar compensaciones por daños si se puede demostrar que hubo negligencia médica. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Información ciudadana. Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado. Comunícate con nosotros al teléfono 192-1200, extensión 37120 o en nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, le doy la más cordial bienvenida a su programa Hablemos Derecho, al consultorio jurídico de TV UAC. Recuerde usted que este es un espacio dedicado a brindar orientación jurídica en temas legales, por supuesto a toda la comunidad universitaria, pero también a la sociedad en general, que es a la cual nos debemos como medio de comunicación. Agradezco la confianza que nos tiene para hacernos llegar todas sus dudas, sus inquietudes, y por ello el motivo del programa del día de hoy. También, si usted me lo permite, quiero expresar mi reconocimiento, por supuesto, y gratitud al trabajo de nuestro productor, Francisco Molgado, por su trabajo, repito, para la realización de este programa, así como a Viridiana Espinosa, también, por supuesto, a Edith Segura y también a Yamile Hernández, la grata atención que nos hace al recibir a todos nuestros invitados programa a programa. Y, por supuesto, estamos estrenando a un nuevo becario, a David Escobedo, que espero que nos pueda acompañar a lo largo de todo este semestre aquí en piso. David, y que es el responsable de que usted nos pueda ver a través de sus pantallas, pues aquí siempre atentos a su programa Hablemos Derecho. Y bueno, si usted me lo permite, quiero agradecer enormemente que nos haga favor de acompañar a nuestro invitado del día de hoy. Quiero decirle que el doctor José Mandujano López es médico de la Facultad egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán. Cuenta con un máster en Fisiología por parte de la UNAM, tiene una especialidad de Medicina Interna en el Centro Médico La Raza del IMSS y también, bueno, pues como docente ha sido profesor y en posgrados de la Universidad Michoacana, en la UNAM, en La Salle. Ha hecho diversos cursos de actualización en temas de medicina interna y, por supuesto, en su trabajo destaca, por supuesto, el trabajo realizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, médico de base y diversos puestos directivos como jefe de departamento de medicina interna, todo esto aquí en nuestro estado de Querétaro. Lleva a cabo la práctica privada en la ciudad desde hace más de 40 años en varios hospitales privados. Y bueno, en todo esto es lo que se ha desarrollado nuestro invitado del día de hoy, doctor José Mandujano López, con el cual pues acreditamos que tenemos las cartas credenciales para hablar del tema que nos ocupa, que es la negligencia médica. Doctor, bienvenido y muy buenas tardes. Muchas gracias, es un honor para mí estar en este foro. Espero ser útil a su amable auditorio. Claro que sí, doctor. Y bueno, yo le agradecido soy yo porque, bueno, pues tener a un doctor de su talante, conocerlo en diversas actividades profesionales allá afuera, doctor, y siempre he escuchado muy buenas referencias de su persona y más que nada también, doctor, en la práctica profesional del día a día, que eso también nos lo da la experiencia, pues la verdad es que muy loable el trabajo que usted sigue al día de hoy realizando. Por supuesto, muchísimas gracias y seguiré. Esta es una vocación que no se acaba más que hasta el último suspiro. Sí. Bueno, doctor, antes de entrar en tema, fíjese que, si usted me lo permite, quiero comentarle que hice mi tarea. Hice mi tarea porque
si usted lo recuerda, y bueno, pues eso es el motivo del programa, de los últimos meses, es decir, del año pasado, de los últimos meses, y ahorita pues lo que llevamos de este año, ya tenemos un par de asuntos de negligencia médica, doctor, incluso tenemos a ambos asuntos o varios asuntos, están en prisión preventiva pues justificada, derivado de que pues pudieran a lo mejor alterar expedientes clínicos, etcétera, etcétera, y bueno, como sea, están en prisión. El detalle, doctor, no es tanto la prisión que pudieran estar, claro, por supuesto, para sus familiares pues debe ser una pena, pero también para mucha gente que cayó en el engaño, que cayó en, pues a veces ahorrarse unos pesos, doctor, Sí. y me refiero a ahorrarse unos pesos, no es lo mismo a lo mejor decir, bueno, me va a salir la operación en 50,000 pesos o en 100,000, yo te la hago en 20, entonces, pues claro que sí, y luego me dejo llevar pues también por las redes sociales, Claro. y es una de las grandes problemáticas que tenemos hoy, doctor, Sí. en lo que tiene que ver con la negligencia médica de los asuntos que están preponderantemente en cuestiones estéticas. Sí, bueno, ese es un problema muy común. Hay usurpadores, podríamos decir así, gente que no está capacitada en el área y se ostenta como experto en medicina estética cuando el sustento es un diplomado, una certificación que no les da la pericia necesaria o que rebasa los límites de su actividad a terrenos que caen dentro de la cirugía plástica, que es una especialidad que se hace en un centro médico y debe ser certificada por un consejo de esa especialidad. ¿Sí? Ese es un problema muy común y pues es una verdadera amenaza para la sociedad en general. ¿Sí? Ok. Doctor, fíjese usted que también, te repito, hice mi tarea, doctor, para checar la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la CONADEP, y saqué muchísima estadística en todo lo que tiene que ver con este año. Sí. Y una de ellas, doctor, es lo referente a pues, toda la estadística del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, donde dice que reciben 15,696 asuntos. Sí. En ese inter resolvieron 14,812. Es decir, que como quiera todavía quedan por ahí más de 1,000 pendientes o asuntos por resolver. Pero independientemente de eso, doctor, tenemos que de estas quejas que recibe la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, lamentablemente, desafortunadamente, o las circunstancias que maneja esta estadística es que el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, el IMSS, es el que lleva el estandarte. ¿El número 1? En denuncias, doctor. Luego le sigue el ISSSTE, y de ahí, por supuesto, pues hasta la Cruz Roja Mexicana, pero también, no menos importante, lo que tiene que ver con la asistencia privada, es decir, clínicas privadas, Sí. que también están en ese parámetro, claro, de denuncias de 255, 382, etcétera, etcétera, Sí. pero preponderantemente, bueno, pues quien se lleva el estandarte es el IMSS. El IMSS. Y de ahí, doctor, también la CONAMED señala que de las quejas recurrentes que se tiene en la cuestión médica, doctor, es la relación, en lo que tiene que ver con la relación médico-paciente, Sí. con más de 503 quejas por falta de información o por la información errónea que se le plantea al paciente. Sí. También en más de 1,042 quejas, doctor, en lo que tiene que ver con el tratamiento médico, que va desde la negación al servicio como la alta prematura en el tratamiento. Sí. Y eso trae como consecuencia complicaciones secundarias. Sí. Y no menos importante, también, doctor, con más de 350 denuncias en lo que tiene que ver con el tratamiento quirúrgico. Esto Sí. es en la alta prematura, en los cuidados posoperatorios. Sí. No sé si lo pronuncié bien, doctor. Sí, correcto. Ok, en lo que tiene que ver con cirugías innecesarias. Sí. Y, por supuesto, en el diferimiento de cirugías o en el diferimiento quirúrgico. Sí. Que también ahí me parece, doctor, pues que puede ser muy lamentable que le digan, véngase a las 7 de la mañana porque lo voy a operar, y dieron las 10, oiga, ¿qué cree que ya siempre no lo voy a operar? Y ahí, en eso me llevaría a decirle, doctor, ¿qué es la negligencia médica? Bueno, la negligencia médica es el resultado de una mala práctica médica por falta de pericia, por falta de cuidado, por falta de previsión de algún incidente relacionado con el procedimiento. Pero, como bien
aparece, se refleja fielmente, esa estadística no está sesgada. Uno de los grandes problemas es el problema de nuestra sociedad, de la mala relación entre los prestadores de servicios, que eso debería ser una política pública oficial que debe cambiar, porque en todas las instancias es lo mismo, la gente se queja de maltrato. Ahora, algunas de esas situaciones se han acentuado a raíz de la pandemia. El diferimiento, por ejemplo, se refiere específicamente a que, por poner un ejemplo, se detecta un caso que requiere tratamiento quirúrgico, una vesícula enferma, y se programa para hacer la intervención, pero por falta de espacio, por falta de tiempo en el quirófano, camas, etcétera, le van programando su cirugía semanas o meses después. Ese es el diferimiento que cada vez parece más grande. Y bueno, se había hecho una pausa terrible durante la pandemia, que se está ajustando, parece que están trabajando a marchas forzadas para ponerse al corriente, pero el diferimiento sigue siendo un problema en todas las instituciones. A nivel privado no se da esa situación, pero ahí hay otros móviles que resuelven, que agilizan el servicio. Pues porque está pagando uno, Así doctor. es, Entonces así ahí no es. es de que no me conviene diferir, al contrario, te estoy pagando y por eso te programo en tal hospital. Así ¿no? así es. Y lógicamente, bueno, allí tiene que haber otros detalles de índole ética respecto a la decisión de que si debe ser operado o no con cierta premura o con urgencia. ¿Sí? Ok. Muy bien. Ahora, doctor, si usted me lo permite, dentro de la estadística que yo tomé de la CONAMED, que bueno, pues aquí la exhibo para que pues no vean que yo lo pretendemos sorprender. Está plasmado. Ajá. Y repito, pues es de enero del año pasado a diciembre del año pasado, doctor, y habla, repito, en lo que tiene que ver con el tratamiento médico, en lo que tiene que ver con la alta prematura. Ajá. Que eso, pues yo creo que todo esto más que nada debe de ser, por eso, lamentablemente, más de 1,400 quejas que tiene el Instituto, el IMSS. Por ejemplo, hay una gran demanda de atención en algún sentido, y es común a nivel institucional, por ejemplo, que dicen, ingresa una persona para un parto normal y aparentemente no hubo complicaciones y a las 12 horas ya lo están enviando a su domicilio. Y resulta que después en su domicilio surgen las complicaciones en riesgo de la persona y en detrimento de la calidad de la atención y el riesgo de la vida de la persona. Sí. Bueno, ahí me gustaría, doctor, que me pudiera usted apoyar, porque hice una tabla de los problemáticas más recurrentes. Sí. Entre ellos, hablamos ahorita, atinadamente lo comenta usted, en el error luego del diagnóstico, doctor. Sí. Que en muchas ocasiones, no sé si va de la mano o tenga mucho que ver este error de diagnóstico, doctor, por la falta de impericia, es decir, el escaso conocimiento o la habilidad que tenga el médico. Sí. Y no menos importante, doctor, de los errores de diagnóstico también, que pueda haber en una cuestión de imprudencia, doctor. Sí. Bueno, es un territorio un poquito complejo. Desafortunadamente las cosas no son tan claras como las podría ver cualquier persona. Hacer el diagnóstico a veces es muy complicado. De manera que hay un capítulo en el estudio de los casos de medicina que se refiere al diagnóstico diferencial. O sea, el médico tiene que hacer en su estudio clínico, hacerse una serie de hipótesis del diagnóstico, pero tienen que ser más o menos coincidentes, que se pueden confundir unas con otras. El problema es cuestión de ética, cuando el médico no está capacitado para siquiera emitir esas hipótesis diagnósticas, ¿sí? O se equivoca rotundamente por falta de profundizar en el conocimiento, en la observación de los pacientes, o porque no tiene la suficiente capacidad. Entonces, en un sentido estricto, la ética médica ordena que un médico reconozca que no está capacitado para eso
y que lo difiera a otra persona con más experiencia o bien con otra preparación a nivel de una especialidad o algo así. Sí, porque, por ejemplo, ahí, doctor, no es lo mismo decir, ay, tengo una simple migraña, ¿qué crees que fue un derrame cerebral? Sí. O sea, vamos, en uno, Sí. pues igual a lo mejor un paracetamol ayuda, pero en el otro, doctor, pues pusiste en peligro la vida. Así es, así es. ¿No? Y muchas veces esos casos van a derivar en una necesidad de una intervención quirúrgica de urgencia. Sí, y se pone en peligro la vida y eso, en caso de sobrevivir, puede dejar secuelas muy importantes. Eso es lo que le iba a comentar. El problema ahí también son las secuelas. Sí, porque así ya le es. dejaste secuela permanente. Así es, así es. O sea, no parcial, doctor. El daño al sistema nervioso central, el daño neurológico en general, es sumamente difícil de restaurar, ¿sí? Apenas empieza a haber algunos progresos en la medicina en la restauración de lesiones de fibras nerviosas, pero el sistema nervioso central del cerebro todavía nos falta mucho por aprender. Sí. Así es. Ahí, doctor, me gustaría, antes de seguir desmenuzando esto, de los errores en el diagnóstico, también el error quirúrgico, pero ahorita regreso a ese punto, doctor. ¿Dónde aquellas personas, porque veo que ya empiezan a haber un sinnúmero de mensajes y bueno, antes de irnos a la pausa también comentarlo, pero ¿dónde se presenta una queja, doctor? Bueno, a nivel institucional tienen sus propios departamentos. El Seguro Social tiene un departamento que se llama de orientación y quejas médicas. Allí pueden recibir quejas y hasta después de estudiar el caso se dictamina si hay o no negligencia o responsabilidad institucional. A nivel privado, la primera instancia son las comisiones a nivel nacional. Hay una en cada localidad, la CONAMED, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Y como su nombre lo dice, usted me debe puntualizar más si su nombre está apropiado o no, que es un arbitraje, es un conciliador. No es iniciar un litigio, sino es tratar de llegar a un acuerdo, analizar las cosas y encontrar un acuerdo común entre la persona afectada y los actores. Porque hay algo muy importante, doctor, y que eso es lo que a mí me gustaría dejar de reflexión esta tarde aquí en este programa, que es, como lo comentamos, pues un espacio de orientación jurídica. Doctor, es un consultorio jurídico, sí, ¿no? Y como tal, pues lo que queremos es que la persona que nos siga, las personas que nos ven, pues digan, caray, a ver, ¿a dónde puedo acudir? ¿Qué puedo hacer yo en caso de una negligencia? Sí. Porque no es lo mismo, doctor, aquel médico general que por lo menos tuvo una carrera en medicina, pero que se le ocurra hacer una práctica quirúrgica por experiencia o porque ya la vi mucho o porque en mi residencia lo vi, a aquel que ni siquiera estudios médicos tiene y lleva a cabo una práctica quirúrgica, doctor. Así es. O sea, es un abismo de diferencia. Entonces, sí, yo pienso que la CONAMED, yo creo que a veces en algunas cosas podría verse rebasada, porque sí, estamos en un delito flagrante. Sí, allí efectivamente, en ese caso debe ir directo a una denuncia. Si fuera a nivel institucional, tendría que haber de por medio una denuncia a nivel de la institución. Si es un particular el que está involucrado en esto, entonces ahí tiene que recurrir a las instancias jurídicas, ¿sí? Y hacer una denuncia, no sé, usted me puede decir, ante la Fiscalía, ante el a Ministerio una Público. Fiscalía, a una Fiscalía, al Ministerio Público. El Ministerio Público le va a exigir pruebas. Entonces, ¿qué pruebas puede aportar? Pues la constancia de que fue atendido en tal lugar, algún documento de las instrucciones que le dieron, etcétera. Y muchas veces se adolece, por ejemplo, de lo que se llama el consentimiento firmado. Tácito de la persona. Sí. Entonces, una persona tiene que firmar el consentimiento del procedimiento cuando es informado de los riesgos que tiene ese procedimiento. Sí. Si no se le informa de los riesgos, ya está incurriendo allí
en una falta de parte del operador, ¿sí? Y enseguida, pues los impostores, los diésel, los que no están calificados en una especialidad, cuando la intervención debe caer en el territorio de un especialista. Fíjese que qué buen punto toca, doctor, porque dentro de los argumentos o de la estadística que presenta la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, por supuesto también, doctor, una de las quejas recurrentes es la falta de información o la información errónea en lo que tiene que ver con la falta de las secuelas que puede originar esa operación. Así y dos, el cuidado posoperatorio que debe realizar el usuario, Sí. para pues llevar a buen puerto una cirugía. Es decir, si yo nunca digo que fumo y no me cicatriza de forma momentánea, pues no sé de tanto de quién se es culpa, si del doctor en no preguntarme o yo en no decirle, pero vamos, Sí. esa es la falta de las quejas que también se comentan, Por doctor. supuesto, allí hay omisión de recabar la información apropiada del caso en particular. El médico tiene que insistir y una vez que ha recabado toda la información, formarse un juicio y emitir un pronóstico. Es decir, anticiparse a decirle, si usted se somete a este procedimiento, tiene este y este riesgos. La probabilidad de recuperación es en un porcentaje X o la necesidad de rehabilitación posterior va a ser consecutiva en tanto tiempo, etcétera. Si no recibe esa información, el paciente está siendo maltratado. Okay. Y puede ser causal de negligencia. ¿Sí? Así es. Bueno, repito, todo eso es a muy nivel institucional, perdón. Ajá. Sí, doctor. Se firma un documento y se llama algo así como Consentimiento informado. sí. Ahora, aquí algo de lo que nos lleva también, repito, pues haber realizado este programa también en base a las inquietudes que nos hacen a través de las redes sociales, doctor, es que los médicos que tienen un proceso no cuentan con la licenciatura, no cuentan con la carrera en médico cirujano. Sí. Pueden tener un diplomado, doctor, pero no tienen la carrera. Así es. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Me puede auxiliar en eso? Sí, bueno, las universidades otorgan un título que según la institución tiene diversas variantes. No expiden un título que diga licenciado en medicina, sino dice médico. Algunos dicen médico cirujano, en otros dicen médico cirujano y partero, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí le puedo contar una anécdota después, pero la situación es que es un médico general y ese médico general cumple con todas las normas académicas y programas de entrenamiento antes de recibir su título, pero no le autoriza. La cirugía general es un médico general que después de haberse titulado hace una especialidad médica en un centro médico bajo supervisión, bajo tutoría, que generalmente son 3, 4, 5 años, depende de la rama sí. Y esos son cirujanos calificados. La normativa allí, la universidad reconoce los estudios, pero hay consejos de las especialidades que califican, que hacen exámenes de certificación de que están calificados. Y bueno, finalmente ya está normado eso también. Ahora hay que recertificarse cada 5 años. Cada 5 años. Y eso es demostrar conocimientos con un examen. Y a veces, pues, son exámenes prácticos en el caso de la cirugía. Y bueno, hay tantas subespecialidades en cirugía que algunas son del tópico de un subespecialista. Por ejemplo, un neurocirujano es un cirujano que estudió medicina, que estudió neurología y que posteriormente recibió entrenamiento en hacer intervenciones del sistema nervioso central o de la columna. Un cirujano general no puede operar todo. El neurocirujano opera el sistema nervioso central. Un otorrinolaringólogo, oídos, nariz y garganta. ¿Sí? Entonces, un cirujano general usualmente opera el abdomen
la vesícula, el apéndice, hernias y algunos otros procedimientos. ¿Sí? Pero ahí, doctor, el tema o la pregunta en concreto, bueno, medular es, yo soy enfermero, ¿no? Okay. Asisto en una cirugía, ¿correcto? Porque pues tengo 5 o 7 años viendo procesos quirúrgicos, Ajá. ¿correcto? Veo cómo hacen los implantes, tanto mamarios como de glúteo, y yo digo, caray, pues mira, A lo mejor yo lo puedo hacer. yo creo que también lo puedo hacer, porque a lo mejor ya soy tan picudo yo que el médico, el cirujano me dice, cierra al paciente, tú ya termínalo. Y entonces digo, pues mira, ya sé dónde se compran los implantes, yo ya sé cómo, yo puedo llevar a cabo, yo puedo operarlo. Alguien que me ayude y yo lo hago. Yo lo hago. Y le cobro más barato. Vamos, no te cobro 100,000, te voy a cobrar 40 o 50, Sí, ¿no? Y entonces a lo mejor No. la persona dice, caray, está muy padre la situación. Pero lo que voy es, a ver, ¿tengo estudios médicos? No. ¿Tengo experiencia? Pues bueno, a lo mejor sí, porque eres enfermero o enfermera, pero no te da la capacidad para que hagas una cirugía de esta No, naturaleza. no, Eso desde estriba luego que no. la negligencia médica, doctor. Así es. decir, hacer cosas de las cuales no tengo la preparación. Así es. Y eso se traduce, por supuesto, en dinero, en lo que tiene que ver la reparación del daño. Sí, en un equipo quirúrgico, Ajá. cada miembro del equipo quirúrgico tiene su función propia. Por ejemplo, el cirujano general, que es la cabeza, y él debe integrar a su equipo un segundo cirujano o un ayudante de cirugía. Pero la responsabilidad es del cirujano principal, ¿sí? Y hay enfermeras especialistas que se llaman instrumentistas, que aportan para la cirugía, pero su responsabilidad es proveer los instrumentos oportunamente a pedido del cirujano. Pero el cirujano general sigue siendo el responsable. Hay otro médico en la cabecera del enfermo que es el anestesiólogo. El anestesiólogo es un médico general que también hizo una formación de 2 o 3 años en un centro médico para estar autorizado a dar anestesias, saber qué fármacos debe usar, cuánto, de qué manera. Monitorear la presión, doctor. A lo mejor tiene que ser la vigilancia. Incluso ocurre algunas veces, ojalá no ofenda a nadie, pero que un anestesiólogo ve un caso muy complejo de un enfermo que tiene otras patologías, enfermedades cardíacas o pulmonares, y dice, no, yo sí anestesio al paciente y que lo operen, pero que esté aquí su médico, el médico que le está manejando de la insuficiencia cardíaca o de la diabetes o de la hipertensión, ¿sí? Solamente así. Entonces, eso habla de la responsabilidad del anestesiólogo, que aún siendo especialista en anestesia, advierte de otros riesgos, ¿sí? El cirujano igual puede ser un experto en hacer cierto procedimiento, pero si el enfermo tiene otras enfermedades, tiene que apoyarse y recibir asesoría del manejo de los otros detalles que presenta el paciente. ¿Sí? Okay. Cada paciente es único, es diferente. Sí. Y entonces de ahí, repito, eso es lo que hoy señalamos como negligencia médica. Sí. Que trae como consecuencia incluso hasta la pérdida de la cédula profesional del médico. Sí, perdón, para abundar en el asunto, en cirugías en personas mayores de 45 años o que tienen otras enfermedades, se acostumbra a hacer una valoración preoperatoria. A menos de que sea una operación de extrema urgencia, se opera de inmediato. Si no, sería una negligencia omitir esa valoración preoperatoria. Okay. ¿Sí? Pues sí, porque a lo mejor una persona diabética y lo operas de urgencia, pues no tiene el mismo proceso de cicatrización que una normal, doctor. Así es. Y ahí puede haber un sangrado y también, pues, puede no sé haber qué es primero, o sea, complicaciones. o le salvas la vida, pero a consecuencia de la operación lo matas. Así es. Entonces también está medio complicado, Sí, ¿no? así es. Doctor, vamos a la pausa, estamos en su programa Hablemos Derecho, vamos a la pausa de este primer bloque. Ya tengo un sinnúmero de llamadas y de mensajes que le voy a hacer en este momento al doctor para que regresando de la pausa inmediatamente podamos empezar a disipar todas sus dudas e inquietudes. Con mucho gusto. Vamos a la pausa y regresamos. Con mucho gusto, gracias. En unos momentos regresamos. Continuamos.
Ya estamos de regreso completamente en vivo, transmitiendo desde el corazón de la ciudad de Querétaro, aquí en el Cerro de las Campanas. Estamos hablando de la negligencia médica y nos hace favor de acompañar el doctor José Mandujano López. Y si usted, repito, nos hace favor de sintonizar en este momento, le invito a que se quede porque vamos a resolver todas las dudas e inquietudes que usted amablemente nos hace llegar a través de la página de Hablemos Derecho, a través de TV WAC o aquí en la telefonía de nuestra máxima casa de estudios. ¿Cómo lo vamos a hacer a continuación? Nos pregunta Ángel Rodrigo. Doctor, tengo un sinnúmero de preguntas para que ver si nos nos tratar. Ajá. Mire, Ángel Rodrigo dice, ¿cuáles fueron las consecuencias del supuesto acto de negligencia médica? Yo creo que ahí nos quedamos un poco en la zozobra, Ángel, en el sentido de que comentábamos que, pues sí, el programa lo hacíamos por las inquietudes que se habían suscitado desde el año pasado, finales del año pasado, principios de donde ya varios médicos han sido vinculados a proceso por la falta o por la negligencia médica derivada en operaciones estéticas que, bueno, pues no salieron bien porque no contaban con los estudios. Y aún así decidieron operar a más de 15, 17 personas, que da como consecuencia que tengan un proceso penal. Pero bueno, no hemos comentado de algún asunto en concreto. Si no disipamos bien la duda o inquietud, Ángel, pues que nos lo pueda hacer en otro mensajito, ¿no? Sí, es que no podemos hacer referencia a temas un asunto en concreto, sí, claro. A menos que pues, lo tengamos aquí en un expediente clínico, ¿verdad? Así es. Pero digo, no es el caso. Natalia Gutiérrez, ¿cuáles son los tipos de negligencia médica, doctor? Los tipos, sí. Ya comentaba uno, por lo menos antes, en el primer bloque, la falta del consentimiento informado. La falta del consentimiento informado. Y hablábamos de errores en el diagnóstico, doctor. Errores en el diagnóstico. Que en ese nos quedábamos, ¿no? Errores en el diagnóstico, falta de una valoración preoperatoria antes de someterse a una intervención. Pero sobre todo, darle información, hablar del pronóstico, es decir, del futuro que va a tener ese paciente después de la intervención. Okay. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué riesgos? ¿Qué complicaciones puede tener? ¿Qué cuidados especiales debe tener posterior al procedimiento? Pues sí, porque repito, no es lo mismo que me digas, ay, tiene una migraña que fue o que tuvo un derrame cerebral. Así es. O dos, doctor, sí, dale un Dolac, algo más fuerte y mándalo a su casa porque no es urgencia y en la casa se le revienta el apéndice, doctor. Así es. Entonces, estamos hablando de negligencias severas que pueden originar hasta la muerte en ambos casos. Así es, Y si no muerte, un daño permanente, alguna secuela importante que lo inhabilita para trabajar o para responder, pues sí, para tener una vida digna en general. Sí. Bueno, Lau Juárez, ¿qué medidas se pueden tomar para prevenir la negligencia médica, doctor? Bueno, a nivel personal, el médico tiene que tener una capacitación continua. A nivel institucional, es responsabilidad de la institución que tiene contratados a los médicos darles actualización, ¿sí? Y delimitar sus responsabilidades cuando éste ha perdido algunas destrezas o algunas habilidades. Ok, sí, no es lo mismo que puede ser un excelente cirujano, pero pues de pronto ya le empieza a tener cierto, no sé, nervio, sí. No sé si sea nervio. Aquí hay una situación muy particular, vuelvo a decir, ojalá no incomode a nadie, pero en la situación emergente de la pandemia, se vio la necesidad de echar mano de cualquier médico de cualquier especialidad para asistir a los enfermos que estaban en las unidades de cuidados intensivos. Y entonces los médicos tuvieron que pasar por una capacitación para poder ayudar a esos enfermos. Y así tuvieron que intervenir fuera de su campo, improvisar, pero previa preparación, otorrinos, pediatras, y además etcétera. de la cuestión de emergencia derivada, doctor, tuvimos enero, yo recuerdo días, toda una semana, más de 30 personas que fallecían por día, doctor. Sí. Muy lamentable esa situación. Así es, 800,000 en todo el evento. Sí. En México. En México. Pero bueno. Estefanía Chávez nos pregunta, ¿cómo se determina la responsabilidad en casos de negligencia médica que involucra a varios profesionales de la salud, doctor? Bueno, se tiene que integrar un comité de expertos que emitan diversas opiniones y que sean especialistas en todas las áreas involucradas. Por ejemplo, después de un acto quirúrgico, pues tiene que reunirse un experto en anestesia, un cirujano calificado, instrumentistas, etcétera. Todo el equipo quirúrgico y además si hubo apoyo de
un cardiólogo, un internista, etcétera. Otras especialidades, todos deben buscar un experto de cada área para poder calificar ese evento. Sí hubo una negligencia médica. Sí, así Ok. es. Nos también MA Luisa Alfa dice: felicito al programa y al ponente. Muchas gracias, y es un fan destacado. Gracias. Irving López, ¿cuáles son los elementos que debe probar en caso de negligencia médica, doctor? Bueno, tiene que hacer acopio de pruebas contundentes. Pongamos, por ejemplo, un caso que afortunadamente no se repite mucho, lo que técnicamente se conoce como textiloma, que es que se queda una gasa después de una intervención en el abdomen. Días después, el paciente complicado se le detecta el problema con un estudio de imagen como una tomografía, que tiene un cuerpo extraño allí y se tiene que reoperar y se obtiene la muestra. Entonces, la evolución del paciente, la imagen de la tomografía y el producto que se obtuvo de la intervención, el textil, que se manda a analizar a un patólogo para que dé fe, documente. Todo eso son evidencias irrefutables. Y claro que eso hablamos de la negligencia como tal. Así doctor. es. Ahora, esto me lleva a preguntar rapidísimo. Doctor, ¿qué pasa si dentro de las quejas que señala la CONAMED, yo llego al Seguro Social? Y digo, no porque tenga algo en contra del seguro, al contrario, mi mamá es jubilada del Seguro Social, y yo creo que no estudié medicina, doctor, porque era antes, a todas horas te marcaban y todo. Pero sí se ve que tiene un nivel de cultura médica muy elevado. Y cuando tenga duda de qué prescribir, le voy a preguntar. No, porque hablamos de negligencia, doctor. de DOLAC Yo soy y de todas doctor esas en Derecho, cosas. pero no en Medicina. Pero bueno, doctor, aquí a lo que voy es que, ¿qué pasa con aquellas personas que pues le dicen, oiga, ejemplo, repito, pues tómese aquí esto, le inyecto un calmante, un tranquilizante, vayas a su casa, y de pronto se pone muy grave y tiene que acudir a un médico particular o un hospital privado y lo operan y resulta que era un apéndice, doctor? ¿Puedo demandar entonces al seguro o no puedo demandar? Sí. Y en esos casos la institución tiene que juzgar fielmente los hechos y en todo caso, restituirle los daños, los perjuicios económicos que no le puede restituir otras cosas más al paciente. O incluso hasta poder determinar una incapacidad permanente, total o parcial, depende de la gravedad que haya suscitado. Así es, pero por lo menos tiene que garantizarle otra vez que restaure su salud y cubrirle todo lo que erogó todos los gastos, en lo privado. Todos los gastos que sí. Ok. Más la consecuencia de ese médico que lo mandó a su casa, doctor, la sanción que puede generar. Sí, bueno, eso ya a nivel interno de la institución. Pero sí procede. Sí. Ah, ok. Sí. Entonces allí la institución se apoya en expertos dentro de la misma institución, como son los jefes de servicio de cada área. Que son los que van a valorar el actuar de ese médico. Exacto. Oh, okay. Así es. Muy bien. También nos pregunta Mirrio Lox, dice, ¿cuáles son las opciones de compensación para la víctima ante una negligencia médica? Bueno, prácticamente de alguna manera lo comentamos ahorita. Más o menos va por allí. En caso de un trabajador, por ejemplo, puede caer en un estado en que requiera una incapacidad, ya sea parcial o total, permanente. Es decir, un joven que sufrió un accidente y se complicó y ya no va a poder trabajar, es tributario de una pensión parcial o total permanente, aunque esté muy joven. Ok. Nos preguntan también, doctor, ¿cómo se prueba la negligencia médica? Se tienen que recabar datos, como habíamos dicho. De ahí la importancia de que toda institución privada o pública tenga un registro fiel de los expedientes clínicos. Y para eso hay una norma, la norma oficial mexicana de los expedientes clínicos. Ok, ahora, ¿el expediente clínico es mío o es de la institución, doctor? Es de la institución. ¿Pero cómo lo puedo pedir? Puede solicitarlo.
Es uno de los derechos que tengo del como paciente. Es uno de los derechos del paciente. Ok. Digo, porque de ahí parte todo. Sí. ¿Está usted de acuerdo? Tiene derecho de ir a todos los archivos de imágenes, de estudios y todos los escritos y prescripciones médicas. Ok. Muy bien. Alexander Roque, ¿qué opciones existen para apelar una decisión? Bueno, eso sí ya es un tema más jurídico. Sí, en el sentido, Alexander, es de una vez que ya se pueda calificar la responsabilidad médica o la negligencia médica, me parece a mí que puede haber opciones. Uno, en donde el médico no preguntó bien, doctor. Repito, a lo mejor el paciente fuma y le dijo, oiga, no deje de fumar porque el proceso de cicatrización va a tardar o va a complicar. Sí. Y resulta que no se le dijo, no se le explicó, pero tampoco el paciente lo dijo. Bueno, me parece a mí que puede haber una concurrencia ahí de culpas, pero no deja de ser también obligación del médico haberse cerciorado de todo este tipo de acciones, ¿no? Sí. Porque también le dije, oiga, no cargue, y la persona cargó, oiga, guarda absoluto reposo una semana, y pues no, ya me tengo que seguir mis actividades. Entonces puede complicar la cirugía. Sí. Sí, ¿no? Así es. Pero no tiene que ver en muchas ocasiones, bueno, no en muchas, no estoy culpando, no tiene que ver con una mala praxis del médico, sino también una negligencia médica del paciente. Así es, ¿no? así es. O sea, debe haber corresponsabilidad. Si el médico puntualizó los cuidados que debe tener y no los cumple, se deslinda su responsabilidad. Como se puede deslindar la responsabilidad en el caso, por ejemplo, del diferimiento de un procedimiento que decíamos en una institución, que en el Seguro Social le dicen, pues sí está enfermo en la vesícula, pero no lo podemos operar aquí sino hasta dentro de 40 días. Y al día tercero, o cuarto o quinto le hace una crisis y se ve obligado a intervenir. Entonces allí realmente no es una negligencia médica, sino es un problema administrativo de la institución. Y lo mismo. Pero también trae como consecuencia que la institución, dígase IMSS, ISSSTE o institución pública, tenga que absorber los gastos que haya realizado el paciente en un privado. Así es, los tiene que hacer íntegramente, por supuesto, sobre facturación o documentos. Y además de lo que haya dejado de percibir en su trabajo, lo que sea, doctor. Así es, ¿no? Así es. Okay, cuando sea un trabajador, sí. Muy bien. Antonio Perea Servinos B. Antonio, maestro licenciado Antonio, fuerte abrazo. También, gracias también porque pues ha sido un vínculo, doctor, el buen amigo Toño Perea, para podernos conocer también, doctor. Saludos. Qué bueno. Saludos. ¿No? Está atento aquí del Antonio programa. Perea, con mucho gusto. Fátima Excel, ¿cuáles son los elementos clave que deben demostrarse para establecer un caso de negligencia médica, doctor? Elementos clave. Elementos claves. Es decir, el médico, ¿cómo podemos determinar que efectivamente fue negligente en su actuar? Bueno, como dijimos desde el principio, falta de información. No informar al paciente de la naturaleza de su problema y de las consecuencias, los riesgos de un procedimiento al que va a ser sometido o del tratamiento al que va a ser sometido, no siempre cirugía. ¿Sí? Es decir, el médico tiene que emitir un pronóstico del estado actual. El enfermo tiene derecho a la salud, pero el médico no se la puede garantizar siempre. Si me llegan a mí un enfermo en estado terminal, yo tengo que tener la pericia suficiente para evaluar la situación y definir que esa persona está en una etapa terminal. Estoy informando y no estoy engañando a nadie. Y nadie me puede exigir que yo lo convierta en un superviviente, ¿no? Sí. Ahí, yo creo, doctor, si usted me lo permite, que podamos hablar de la muerte asistida, de la eutanasia, doctor, porque es una línea muy delgada en lo que tiene que ver con la objeción de conciencia y esos temas. Sí. ¿No? Sí, bueno, eso puede ser otro tema, doctor, porque si no nos da. Que me invite a otro programa. Sí, doctor. Se lo prometo que sí, ¿eh? Muchas gracias, que sí. Muy gentil. Porque incluso pues esto también va un poquito más hasta con cuestiones pues de principios de uno, doctor, cuestiones religiosas. Así es. ¿no? Y luego a lo mejor le dice uno al familiar, oiga, es que es un pronóstico reservado, está en muerte vegetal.
pero el familiar dice, no, pues yo no lo quiero desconectar. Y, Así es. o sea, bueno, complicado, pero bueno. Sí. Alma Vega, doctor, nos pregunta, ¿en qué casos la negligencia médica, qué casos de negligencia médica son más frecuentes en la práctica médica, doctor? Bueno, ¿Pueden pues, ser los errores quirúrgicos? sí, frecuentemente son los errores quirúrgicos o los errores de diagnóstico también, no solamente de cirugías, pero sí es lo más común. Ok, nos preguntan una pregunta muy técnica, doctor. Nos preguntan, ¿es una negligencia médica cuando el médico familiar solicita una interconsulta con el cardiólogo y no hay citas? Bueno, eso es responsabilidad institucional, no es una negligencia médica, ¿sí? Pero sí es un problema. Es decir, si no tengo el cardiólogo porque está de vacaciones, porque es el único que tengo y estoy en una institución pública, pues menos voy a operar, doctor, pues si no lo tengo ahí. Eso es uno. Dos, si requiero yo una atención, porque ya lo tengo programado, ¿puedo acudir también con un privado y el IMSS me paga esos gastos? No, yo creo que allí tienen que recurrir a otras instancias de primera intención, acudir con el jefe. Con su jefe. Con su jefe de departamento de medicina o con alguna presentar autoridad. una queja interna dentro de la institución médica primero. Así es. Ok. Ahora, si la institución emite por escrito una negativa de la atención, entonces sí. Ah, ok. Si tiene un documento donde dice no necesita ver al cardiólogo. O me encuentro imposibilitado para darle la atención. Así es. Entonces sí. Entonces, pero esa opera así. Reciben la asistencia y posteriormente demuestra que había necesidad imperiosa de Doctor, yo creo que le voy a dejar una tarea enorme, doctor, porque llevo la mitad de las preguntas y nos quedan 5 minutos para concluir el programa. Mire, lo voy a comentar rapidísimo, doctor, y usted me dice dónde me detengo. Sí. Celina, hola, buenas tardes. ¿Qué diferencia hay entre un error médico y una negligencia? ¿Cómo puede un paciente saber si tiene un caso sólido de negligencia médica? Jimena Stylonson, ¿cuánto tiempo tengo para presentar una demanda por negligencia médica? Eso es en cuanto se detecta. Aquí también yo le podría decir que puede ser hasta un año en una cuestión de una querella, lesiones, en la cuestión penal. Siempre y cuando reúna los requisitos, las pruebas. Sí, también, porque elementos. a veces puede salir de sus manos algún dictamen o algo. Y sí, ¿no? pues eso es cuestión estrictamente legal, pero sí. Yo creo que mientras conserve las pruebas, puede proceder. ¿no? Sí. Buenas tardes, Ana María. Buenas tardes. ¿Cuáles son los plazos legales para presentar una demanda por negligencia médica? Bueno, va de la mano con la anterior. En común, ¿es común que los casos de negligencia médica se resuelvan a favor del paciente? Pues es que a veces no siempre, doctor, no siempre, porque también el paciente puede a veces ser negligente en su mismo cuidado. Sí. ¿No? Bueno, allí podrían decir que yo vengo a abogar por alguien, pero también el médico tiene derechos. Sí. Y entonces, derechos humanos tiene una línea muy delgada, un filo muy agudo para determinar hasta dónde llegan los derechos del paciente y los derechos de los médicos. Y bueno, generalmente priva allí el conflicto cuando hay mala fe o mala comunicación. Ok. Alma Vega, ¿dónde puedo buscar ayuda? ¿Dónde pueden buscar ayuda las personas afectadas? Alma, muy buena pregunta, y te diría que prácticamente la CONAMED, googlea CONAMED aquí en Querétaro, que será una primera instancia, doctor, de conciliación. Así es. Que lo preside Genaro Vega. El doctor Vega Malagón. Que es un excelente... Pero googlealo, creo que está en prolongación corregidora, en corregidora está, pero no puedo precisar ahorita bien la ubicación. Tampoco le puedo precisar. Ajá. Pero bueno, pero el titular es el doctor Genaro Vega Malagón. Yo creo que si lo puede googlear sería fabuloso si lo puede googlear, pues está también ahí en las redes. Sí, por supuesto. Ajá. ¿Qué papel juegan los peritos médicos en este caso? Pues muy, muy importante. Celina, ¿cómo afecta la negligencia médica en la reputación y responsabilidad de los hospitales? Bueno, pregunta. Ese es un gran problema. Ajá. Cuando hay una queja, una demanda sin fundamento, destruyen la vida profesional de un individuo o bien desacreditan una institución. Y cuando tienen razón, pues solo se confirma lo que mucha gente podrá
demostrar después. Antes de concluir, nos quedan 2 minutos, doctor. Tengo un sinnúmero de preguntas y le voy a dejar tarea para que me ayude a contestarlas, Con doctor. mucho gusto. Aquí también en las redes sociales. Claro. Y por supuesto quiero agradecerle a la licenciada Mónica Montes Manríquez. Licenciada Moni, fuerte abrazo. Es una juez penal federal, que esté atento del programa. Muchísimas gracias, señoría, que estés atento aquí del programa. La verdad que valoro muchísimo a todos y cada uno de ustedes que están atentos del programa. Rocío Mandujano, excelente programa. Yo creo que es un familiar suyo, doctor. Qué bueno que esté atento. Sí, ¿no? Está radicando en Jalisco. Ah, mira qué buena onda, ¿no? Muchas gracias, hermano. No, entonces, pero bueno, para que vea lo que es ahora día el clásico, las benditas redes sociales, así doctor. Así ¿no? es. Excelente programa, felicito al ponente, al doctor, temas de importancia para nuestra sociedad. Tengo más preguntas por aquí, discúlpeme, le pido una enorme disculpa porque no alcanzamos a comentarlas todas, doctor. Invíteme otro día sí, y seguimos platicando. Vamos a tener parte 2, pero ¿sabe qué me gustaría muchísimo, doctor? Lo que tiene que ver con la eutanasia. Ese creo que es un tema importantísimo, doctor, porque qué necesidad hay de ver sufrir a la familia, de sufrir el mismo. Bueno, el paciente pues ya no sufre, pues, sí. pero pues la familia también se desgasta. De mucho interés. Es un tema profundo, pero vamos a tratarlo con delicadeza. Sí, bueno, pues prácticamente Diego Mejía, ¿en qué momento esta acción pasa a ser considerada una mala práctica, al ser considerada negligencia médica? Doctor, se nos va el tiempo y luego no me quiero quedar yo ahí, doctor Exaú, manda fuerte abrazo también, doctor, desde San Juan del Río, doctor Exaú, y tengo otras rapidísimo, Estefanía Chávez, Irving López, Mariax Logs, aquí también en el chat de Hablemos Derecho, perdón, de TV WAC, pero bueno.